Y bien, amigos, en el marco de este cuarto foro agroalimentario internacional hubo varias ponencias, entre ellas fundamental el tema de la responsabilidad social. Y le agradezco mucho a la maestra Judith Méndez León, presidenta de Productores Hortofrutícolas del Norte, ACE, nos pueda acompañar después de haber compartido aquí con los productores la responsabilidad social como puerta a los mercados globales. Antes que nada, Judith, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida. Muchas gracias, Rosita. Aquí encantada de estar contigo, como siempre. Bueno, pues creo que estuve presente en tu ponencia y yo creo que muchos de los asistentes quizás en las preguntas al final, no sé si se fueron más preocupados, los dejaste preocupados, ¿no? Al poner el panorama de cómo dividiste tu ponencia, ¿no? Hablando de los retos que se tienen en materia laboral, en materia ambiental. Y quisiera un poquito irnos como lo fuiste llevando esta tarde. Entonces, ¿por dónde quieres comenzar? Bueno, yo creo que entender que hay, no irnos tan atrás en los modelos económicos anteriores de la agricultura y cómo empezamos, por eso me interesaba hablar como a partir de los 90 más o menos, que es cuando tenemos, obviamente en los 70s y en los 90s tuvimos un super auge nosotros en el tema de la agricultura. Entonces, ese modelo de buscar y demostrar nosotros, sobre todo cuando vino el Tratado de Libre Comercio, donde nosotros ya podíamos mandar mucho de nuestra producción a Estados Unidos sin aranceles, obviamente que hay un gran despunte para la producción de productos alimenticios. Entonces el productor obviamente que se enfocó a producir bien, a demostrar que podíamos competir con el mundo, que nuestros productos tenían que ser con calidad. Hubo un súper reto que hicieron los productores y lo hicimos muy bien. A medida que ha ido pasando el tiempo, los retos han ido cambiando. Después vino un reto de inocuidad, el reto donde los productos tenían que cumplir con ciertas regulaciones de inocuidad por el tema, obviamente, de que nosotros al exportar a otros países, pues el tema de salud y de cuidados pues es diferente, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, como yo ponía aquí como chiste en México, ¿no? Que podemos estar aquí nosotros comiéndonos unos taquitos de carne asada aquí afuera con la tierrita y con los perritos a un lado y con una salsita pero pues esa parte no sucede en otros países, pues sí les causa una infección y las bacterias de nosotros pues no conviven con las bacterias de allá. Obviamente que hubo mucha regulación en relación a eso, entonces pasamos a hacer productos con calidad, con inocuidad. Entonces ganamos mercados. Toda esta parte, Rosa, todavía siento que muchos productores todavía no salimos, como que seguimos todavía correteando al mamut en eso cuando realmente ya logramos trascender y demostrar. Dar el siguiente paso para esos productores pues no les ha sido fácil, cambiar ese chip y decir, bueno, pues a ver, ya logramos esto, ya estamos aquí, ahora ¿cómo hacemos para integrar también el tema laboral y social, ¿no? Y el ambiental? O sea, entonces ahí es como que el productor no le ve como, bueno, ¿y qué voy a ganar? ¿Cuál va a ser mi retribución? Si no ven a lo mejor un intercambio económico visible, piensan que a lo mejor es más inversión de un costo que algo en recuperación. Entonces esa mentalidad pues hay que cambiar, hay que trabajar mucho con los productores para hacerles ver que sí hay un retorno. A lo mejor no es el retorno que ellos están esperando, porque también tiene que ver un tema de filosofía y propósito de cómo crecimos y nos fuimos desarrollando nosotros con las nuevas generaciones, ¿no? Traes productores que se hicieron en el campo con una mentalidad distinta, pero traes un consumidor muy joven que no está dispuesto a comprarte tu producto si estás incumpliendo en estas reglas o no lo estás haciendo de manera responsable. Porque los nuevos consumidores tienen muy claro que no, para ellos el futuro de ellos depende de este planeta y lo que les estamos dejando a ellos pues es este planeta que está afectado, contaminado. Entonces ellos dicen, oye, pues como ¿por qué quiero seguir abonando, participando en comprarte a ti un producto que al final yo voy a cargar con ese peso en el futuro, ¿no? O sea, sí hay mucho ya análisis del joven y entonces
Los jóvenes que son nuestros próximos, son los nuevos consumidores, sí traen eso en mente. Entonces nosotros debemos de entenderlo, de aceptarlo e ir buscando cómo vamos transitando para que tengamos un negocio longevo y que podamos durar muchos años en la industria, ¿no? Así es. Tú de hecho les hacías la distinción, ¿no? El que entendamos de que la filantropía no tiene nada que ver con un programa de responsabilidad social. Entonces me encantaría esa parte porque en ocasiones confundimos la filantropía, Judith, con la responsabilidad social. Sí, y yo lo digo porque yo también así lo aprendí, ¿no? Porque yo en todos mis años que estuve en la industria decía, pues nosotros hacemos las cosas bien, o sea, yo me sentía muy orgullosa porque decía, pues, oye, la empresa cumple, ayuda a estos trabajadores, apoya a los equipos de béisbol, ayuda con estas becas, le ayudó a la maestra con el tema. A ver, sí, pero son programas, son ayudas coyunturales, no son programas. O sea, ¿Cuál fue el parteaguas para ti? El parteaguas para mí nace desde que viene el antes y después en el tema del San Quintín. Cuando San Quintín entra en el tema del tema social, ahí es donde aprendimos todos, y el que no aprendió, híjole, pues qué lamentable. Aprendí, aunque no fue un tema aquí con nosotros, pero fue en el Estado. ¿Por qué lo aprendimos? Porque yo platiqué con todos ellos cuando todo estaba, yo estaba de presidenta en el Consejo Europeo, me tocó ver vivencialmente lo que estaba pasando de primera mano. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí en ese tema, Rosa? Cuando recién empiezan los trabajadores a tener una inconformidad porque ellos, que son asentamientos irregulares que se fueron haciendo en San Quintín, donde no tienen servicio, no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen luz. Y también es cierto que son trabajadores que están bien pagados porque ganan y a eso se vienen, pero el costo para ellos de poder pagar su agua, de poderse llevar los servicios es muy alto. Entonces muchas veces el trabajador pierde la esperanza de que el gobierno le resuelva ese problema. Entonces busca a su patrón, que es lo más cercano que tiene para que le pide ayuda. Entonces el patrón también decía, oye, pues yo cumplo con mis impuestos, entonces debería ser una responsabilidad del gobierno. ¿Por qué? Porque le corresponde al gobierno dar los servicios, no me corresponde a mí como patrón. En fin, entonces en estarnos apuntando a quién le corresponde. Ahora sí que a quién le corresponde agarrar la responsabilidad. Entonces el trabajador se desespera y entonces hace lo que... ¿Y quién perdió más en eso? Pues el empleado. El empleador. Entonces el gobierno, que el trabajador muchas veces ya no espera, oye, tengo problemas de seguridad social, ya no espera que le pongan una clínica de seguro social o una clínica de atención, pero va con el patrón y le dice, oye, pues ayuda porque estoy enfermo. Ajá. Entonces, si yo quiero cerrar los ojos y decir, a mí no me toca, o sea, le toca a él, al final esto va a tener una afectación a tu empresa, que fue lo que sucedió. Entonces, los buenos, los malos, los cumplidos, los incumplidos, todos pagaron por igual. Entonces, ahí es donde entendí que no importa que tú estés bien, o sea, no es suficiente con que tú estés bien, no es suficiente con que tú pagues tus impuestos. Tenemos que hacerlos todos, porque es una comunidad, y si la comunidad se mantiene sana, tenemos menos delincuencia, tenemos trabajadores más cumplidos, con menos rotación, y vas creando una empresa sana y una atmósfera sana. Pero en el momento en que tú pienses que porque tú estás haciendo y tu alrededor no lo está haciendo, eso tarde o temprano te va a llegar. Te va a llegar. Entonces de ahí que tomé la convicción de decir, hacer lo mío propio y buscar, convencer a los demás de que tendríamos que hacer algo diferente. Y ahí fondo se crea iForest. Ahí creamos iForest. iForest. Bueno, de iForest a la fecha, porque te tocó presidirla, te tocó formarla. Ahí recuerdo también un congreso donde estuvo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y se hacía mucho énfasis en el tema. De hecho, recientemente dábamos a conocer en nuestro programa que era el Día Mundial de No al Trabajo Infantil, recientemente. Y bueno, vemos que el mundo, a pesar de todos los avances que hay, Judith, sigue habiendo millones de niños en el mundo que están lamentablemente realizando tareas de trabajo que no les corresponde, pero a mí lo que me sorprendió de lo que nos presentaste, de tu presentación, y espero que nos la compartas para ponerla en nuestro programa, es la parte donde aparece ya la pornografía. Eso yo creo que eso es lo más terrible, de este último
Y me sorprendió, Rosa, porque estudio. yo pedí la lista y yo la Sí. lista normalmente, cuando hago mis presentaciones siempre busco la lista para saber si hay productos Claro. nuevos que están incluidos. Porque ahí tú decías, bueno, tal, Sí, sí. compártelo. Sí, digo, a ver, los productos tienen el chile, tenemos el tomate, tenemos las chícharos, las amapolas. Hay muchos productos de que piel. son de pie, por ejemplo, que las plantas son pequeñas. El chile, por ejemplo, que la planta a veces es pequeña y es un producto liviano que el niño puede agarrar, rápido. el tomate, todo eso, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos se da mucho de trabajo infantil, pero me sorprendió también que tengan ya incluido a México, detectado como la pornografía como trabajo infantil en México, y es algo reciente que incluyeron. apareció. Claro, Así es. es Entonces, delicado. ahora sí que este tema se vuelve cada vez más complejo, Claro. es doloroso hablar de que todavía tenemos niños en el campo, y hablo de niños de entre 5 y 11 años, ¿no? Así es. Porque luego hay adolescentes que aquí, de acuerdo a nuestra cultura en México, hay niños de 15, 16 años que ya son padres de familia y ya entonces tienen una y responsabilidad. tienen una responsabilidad, y pudiera comprender que debería haber una flexibilización, porque culturalmente y más en el centro del país hay niñas de 15 años ya embarazadas, ya son madres de familia, entonces pues tienen que salir a trabajar. También tenemos lo que son la agricultura de autoconsumo, que son familiares, o sea, que tienen sus hectáreas y que ellos producen para autoconsumo o para hacer un intercambio. Entonces, no lo vemos tampoco eso más que como una tarea formativa dentro de la familia. Pero realmente lo que quiero hacer hincapié aquí es, dejando estos puntos separados, es que todavía hay mucho trabajo infantil, y ahí obviamente muy ligado a la pobreza, como en el caso de África, donde hay una gran cantidad de niños donde tienen que salir por la necesidad de la hambruna que hay. China, que tiene obviamente tiene otra lista. Pero sí Esto es algo, por países. Sí, es por países. Yo escogí la de México, pero se puede escoger los países y hay otros, ¿no? Pero la intención, ¿por qué me puse énfasis en eso, Rosa? Porque si ese tema no lo hemos podido resolver, hay que visibilizarlo. Claro. Pero ves el reto tan grande que tenemos con el resto de las otras cosas que traemos, ¿no? En la agricultura hay mucho que hacer todavía. Así es. Entre ellos se destacaban los retos ambientales, y bueno, pues aquí no nos va a gustar. Si usted va al mercado y se compra una papa, usted paga solamente el 30% del valor de la papa. El otro 70% es lo que le está costando al medio ambiente producir esa papa y que yo, consumidor, me llegue a mi mesa. Entonces, explícanos un poquito, porque hay también otro balde de agua. Sí, es una estimación, digo, hay estimaciones. Bueno, pues creemos que lo que pagamos es el último precio, es el último costo, pero la realidad es que hay vicios ocultos, por así decirlo, que no están contemplados, ¿no? La afectación que le estamos haciendo a la humanidad y la afectación que le estamos haciendo al medio ambiente, ¿cómo lo contabilizas? ¿Y quién va a pagar por ese? Al final todos vamos a pagar. ¿Cuánto nos va a salir la factura? No lo sé, pero tarde o temprano todos vamos a pagar esa parte, ese costo. Sí. Entonces, hay una lámina ahí que después te voy a mandar, de un foro internacional donde hablan una perspectiva del 2050, donde dice que no vamos a tener nada de bienes, pero vamos a ser felices y no vamos a tener nada, porque el costo va a ser tan alto lo que vamos a pagar por las afectaciones que estamos haciendo al medio ambiente. Y uno dice 2050, no, ya es a la vuelta de la esquina. Sí, no le va a tocar nos va a tocar a nosotros. No, espero que sí. Si la madre naturaleza nos regala los otros 20 años que le está apostando, ¿no? Gracias a la tecnología. Y bueno, de esta parte, el 2050 también producir, ¿no? Tenemos que producir más, y es donde entra un aspecto que tú lo presentabas. Ahorita pues estamos viendo la complejidad a la que nos enfrentamos
dejamos, ¿no? Pero si nos vamos a las opciones como nos lo han presentado en algunos foros, hablando de la agricultura regenerativa, que cada vez se escucha más. Ahorita vamos a escuchar a don Mario Vindiola, donde también él trae ahí algunas ideas de lo que tenemos que hacer, porque lo hemos dejado de hacer, que es ponerle atención a los suelos. Judith, ¿qué destacarías en esta parte? Sí, eso es como, quise separar, ponerlo como en 3 segmentos de modelos, aunque hay unos modelos atrás que vale mucho la pena mencionar, pero la idea es que definitivamente el daño que ya está hecho, ¿no? Y todavía de aquí a que terminemos de reaccionar culturalmente para hacer y continuar, pues nos hace falta tiempo. Entonces, definitivamente que una vez que logremos tener el balance entre lo que es el planeta, el trabajador, que tengamos equilibrados nuestros propósitos, definitivamente hay que regresarnos a recomponer lo que ya tenemos echado a dañado. Sí, sí. Y eso lo haces a través de reconstruir los suelos, de buscar obviamente que todo lo que hicimos daño y le metimos a los suelos y las afectamos y los hicimos ya infértiles, ¿cómo logramos revertir eso? Exacto. Entonces para eso pues hay muchas cosas, hay que hacer descanso de tierras, hay que hacer rotaciones de cultivos, hay que hacer labranza, hacer menos labranza. Habrá mucho, yo no soy experto en eso, pero obviamente que asumo que es como cuando nosotros nos tenemos que regalar y vamos a un spa, entonces como que te desconectas, te desenchufes para volver a agarrar, así asumo que le tenemos que hacer a la tierra y a los sueldos, ¿no? Tenemos que mandarlos a un spa, hacer que descansen y se vuelvan a regenerar y volver a conectar, ¿no? Con energía. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues en el caso también hay que destacar, la maestra Judith Méndez León retoma se conforma. No es que hayas retomado las riendas, sino que se funda esta asociación de productores hortofrutícolas del Norte AC. Judith, me gustaría cerrar con esta parte del trabajo que están realizando, porque obviamente hay una preocupación en el Valle de Mexicali, particularmente de los productores hortofrutícolas, para que realmente, bueno, pues podamos salir adelante con toda la normativa, con la amenaza de aranceles, en fin. Me quisiera dedicarle estos 3 minutos nos quedan, dedicárselos a Pronor. Fíjate que al inicio de la exposición lo que dije, a ver, ¿por qué producir bien no es suficiente? Porque ya para mí producir bien casi podríamos decir que es de las cosas más sencillas. Hay tantos factores externos, internos e incluso dentro de la compañía que son tan complejos de manejar para el productor que se va desenfocando, ya incluso producir, buscan a una persona que le ayude a producir, pero él trae como 5 pelotitas de problemas que tiene que resolver. Entre ellos, pues el tema, por ejemplo, de lo que no podemos controlar. A ver, no podemos controlar las decisiones de Trump, no podemos controlar el tipo de cambio, no podemos controlar los aumentos de precios. En la parte interna de nuestro país. Pues lo que se viene, la semana de 40 horas. La reducción de la jornada de 40 horas, los aumentos en los precios. La mala atención que hay en el sector público médico para los trabajadores. Del campo. Sí. A ver, hay una gran complejidad. Entonces, y aparte hay menos oportunidad, menos mano de obra. La gente no quiere trabajar en el campo. O sea, nuestras personas trabajadoras son de edad adulta, los jóvenes no quieren entrar a participar, entonces tenemos unos retos enormes, aparte del cambio climático que viene a afectarte con situaciones de grandes vientos, grandes lluvias, grandes plagas. Entonces el productor está inmerso en una gran preocupación de muchos factores. Por eso digo, producir ya casi es lo de menos. Hay muchos factores que estamos atendiendo y razón por la que nos reorganizamos todos y dijimos, a ver, esto lo tenemos que abordar de manera conjunta para buscar cómo protegemos el sector y no pensar en lo individual, sino pensar en como una comunidad agropecuaria de cómo proteger los intereses del sector. Muy bien. Bueno, pues algún mensaje final para agradecerte tu tiempo, Judith. No, pues encantada de estar aquí. Yo le decía al secretario Melendres que uno no es profeta en su tierra, le digo que esta es la primera conferencia que hago en Mexicali, he tocado participar en otras conferencias fuera de aquí del estado,
pero me dio mucho gusto porque recibí mucho feedback Sí. y me sentí, conecté con mucha gente del sector y eso pues me da mucho gusto y mucha satisfacción. No, pues enhorabuena, seguiremos entonces muy al pendiente. Gracias. Al contrario, gracias, Un abrazo. Judith. Sí, lo mejor. Hasta luego. Vamos a ir a mensajes, son breves, volvemos.